el tema de hoy es razones trigonométricas de ángulos agudos 1. Este tema ya lo hemos trabajado en aula, así que solamente va a ser un repaso para que puedan recordar y luego hacer los ejercicios. Como primer punto tenemos el siguiente triángulo rectángulo, para lo cual vamos a identificar cuáles son los nombres de cada uno de los lados. A ver, primero, un triángulo rectángulo tiene los siguientes valores. Este pequeño valor que es 90, un ángulo interno, en este caso yo le he colocado alfa. Ahora, para identificar cuál es hipotenusa, cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente, se toma en cuenta lo siguiente. Siempre frente al ángulo de 90 está la hipotenusa. O sea que no importa para dónde esté el triángulo, su sentido, siempre frente a 90 hacen una flechita y siempre va a estar hipotenusa. Ahora, tengo mi ángulo alfa. Siempre el lado que está al contrario, en este caso, va a ser mi cateto opuesto o mi lado opuesto. Y mi cateto adyacente siempre va a estar direccionado en función entre el ángulo de 90 y el ángulo que les están dando, en este caso que es alfa. Entonces tenemos tres valores, tres nombres: hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Ahora, vamos con lo que es teorema de Pitágoras. Nos dice que se utiliza para hallar un lado faltante en el triángulo. Entonces, ¿cuál es esta fórmula? Nos dice que es igual a hipotenusa al cuadrado, esto va a ser igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Esta fórmula nos sirve para poder calcular un lado del triángulo. Tenemos el primer ejemplo. Nos dicen calcular x en. Tenemos el siguiente triángulo de valores x, 2 y raíz cuadrada de 5. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es h, cuál es CO y cuál es CA, en este caso cateto adyacente. Entonces, como expliqué anteriormente, siempre frente al ángulo de 90 va a estar la hipotenusa. Siempre al lado opuesto de mi valor, de mi ángulo, en este caso es alfa, va a ser el cateto opuesto, que es el número 2, y el valor que esté entre el ángulo de 90 y el ángulo que se le da, en este caso es alfa, va a ser mi cateto adyacente, en este caso es raíz cuadrada de 5. Vamos a proceder a reemplazar en la fórmula general, que era hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ya sabemos que hipotenusa es h, por eso ponemos h al cuadrado. Ya sabemos que cateto opuesto, aquí está señalizado, es el número 2, por eso colocamos 2, y como la fórmula no dice al cuadrado, colocamos al cuadrado, más. Sabemos que el cateto adyacente es raíz de 5, entonces ponemos raíz de 5 y eso al cuadrado según la fórmula. X al cuadrado no hemos desarrollado, entonces se mantiene igual. Este es igual. 2 al cuadrado es 2 por 2, en este caso es 4. Ahora, se elimina la raíz con el exponente. Solamente me queda el número 5. X al cuadrado sigue bajando, 4 más 5, 9. Ahora, como queremos hallar x, tenemos que despejarlo. Este 2, que está como exponente, lo contrario es su raíz. Entonces, este 2 se convierte en esta raíz cuadrada del número que ya teníamos. En este caso es 9. Por lo cual, x va a ser igual. Raíz cuadrada de 9 es el número 3. Seguimos. Me piden calcular x en. Esto es mucho más sencillo. Tenemos igual tres valores. Tengo x, tengo 7 y tengo 2. Hipotenusa siempre frente al ángulo de 90, el cateto opuesto al lado opuesto del ángulo y el adyacente el dato que me queda. Según la fórmula, ponemos la fórmula, reemplazamos. H nos ha salido, bueno, hemos encontrado que es 7, entonces 7 al cuadrado. El opuesto es x, entonces sería x al cuadrado, más. El adyacente hemos identificado que es el número 2, entonces sería 2 al cuadrado. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, igual x al cuadrado se mantiene igual, 2 al cuadrado es 2 por 2, eso es 4. Ahora, este 4 que está sumando pasa al lado izquierdo restando, lo contrario, sería 49 menos 4 es igual a x al cuadrado.
49 menos 4 es 45, es igual a x al cuadrado. Lo mismo, este exponente, como queremos calcular x, tenemos que despejar. Este 2 pasa o se convierte en esta raíz. Raíz cuadrada de 45 es igual a x. Simplemente eso. Por último, tenemos en la pregunta 3, nos piden identificar cateto opuesto, adyacente y la hipotenusa en. Tengo el siguiente triángulo de los siguientes valores, 1, 2 y 3. El ángulo alfa está en la parte superior. Entonces, siempre frente al ángulo de 90 era mi hipotenusa, por eso que aquí coloco hipotenusa igual a 2. Siempre al lado opuesto de donde esté mi ángulo, eso va a ser mi cateto opuesto, en este caso es 3. Por eso aquí está cateto opuesto 3. Y el dato que me queda para que se les haga más sencillo es el cateto adyacente. Ahora, el segundo triángulo y el tercero ya lo completan ustedes en su cuaderno.